Estamos hablando de la diferencia que hay entre el crecimiento y la multiplicación, pero también de la conexión que existe entre el crecimiento y la multiplicación. Dijimos entonces que el crecimiento se da en una unidad, crecimiento, se agranda, se fortalece en una unidad. La multiplicación se da con muchos números, bastantes. La multiplicación se da en número. Así que lo que nosotros tenemos que empezar a darnos cuenta es, también lo dijimos ayer, yo necesito crecer correctamente, crecer en la verdad de la palabra, crecer en aquello que viene de Dios. Si yo puedo crecer en la honestidad, en la rectitud, en la legalidad, si puedo crecer en la obediencia a esa palabra, no a la palabra de un hombre, no al concepto de un hombre. Mire, dolorosamente, sobre todo después de la pandemia, explotó una cantidad de personas que empezaron a visitar las redes sociales y bueno, entre otros, este servidor fue más conocido en las redes sociales, pero hay otras personas y muchos cristianos que están acudiendo a uno y a otro predicador. Si las personas que acceden a todo tipo de predicadores tienen muy claro en su corazón, en su mente, que solamente la verdad de la Biblia pueden aceptar en su vida, es una bendición. Hermano, escuche lo que sea. Si usted conoce la verdad, si conoce a Jesucristo, si conoce el principio del Evangelio, el principio de la gracia, usted va a poder distinguir lo que es bueno y lo que no es bueno, lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que en un porcentaje alto, la mayoría de las personas que están acudiendo a la internet para escuchar predicadores no saben cuando se les está diciendo la verdad y no saben cuando se les está diciendo la mentira. ¿Qué pasa con ellos? Con un gran porcentaje de ellos, que sencillamente escuchan algo que ellos en su corazón quebrantado o en su corazón afectado, escuchan y les gusta. Oyen decir algo y dicen, ¿sí ve? Y si ven que el predicador es como un poquito famoso, entonces se pegan de ahí. Mire, yo conozco personas que nunca le preguntaron a la Biblia si era verdad eso que estaban aprendiendo y andan por ahí defendiendo el divorcio y el recasamiento, que porque lo oyeron de un doctor de la ley, de un doctor en teología, y nunca le preguntaron a la Biblia si eso era verdad. Otros andan por ahí, hermano, enemigos de los diezmos, pero nunca le preguntaron a la Biblia si eso es verdad, de lo que no, pero es que fue un doctor el que lo dijo. Y así sucesivamente, muchos van a la internet sin una preparación bíblica, sin un conocimiento bíblico y están creciendo en la mentira. ¿Y cómo se van a multiplicar ellos? El que crea que esa persona sabe y se le acerque para escucharlo y él empiece a decirle su mentira, ellos también van a ser contaminados en la mentira. Entonces, escuche, el que crece en la mentira, el que se fortalece en la mentira, se multiplicará en esa mentira. Hermano, yo nunca entendí por qué en los pueblos las congregaciones más grandes, bueno, ya no, pero en los años, el comienzo de este siglo, en los años 1999 y en los años 2000, oiga, en los pueblos la iglesia más grande era la iglesia Pentecostal Unida. Y yo digo, es gente que no lee la Biblia, no estudia la Biblia. Porque cuando yo voy a la Biblia yo digo, ¿qué es lo que pasa con ellos? ¿Por qué están creyendo eso que se les predica? No, pero sintieron un deseo de Dios y el primero que les habló, allí se pegaron. Y esa persona que aprendió una mentira, que defiende la mentira y no le hace caso al resto de la Biblia, solamente obedece a la mentira que se le enseñó, se está multiplicando en esa mentira. Y los que escucharon a los testigos, igual,
Ellos dicen, esa es la verdad, pero compruébamelo, mira que la Biblia dice, no, 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 porque en ellos se multiplicó otro y le clavó la mentira tan profundo que ya no quieren aceptar nada más. No quieren aceptar que lo que dice la Biblia tiene que ser tomado en cuenta todo, absolutamente todo. Y así toda doctrina de error fue recibida por alguien que tenía sed, que tenía hambre, que tenía deseos de conocer algo de Dios, y vino una persona que creció mal, no creció en la verdad, no creció en el Evangelio, en la verdad del Evangelio, sino en una mentira, y se multiplicó en él, en su mentira. ¿Ya está entendiendo cuál es la gravedad de esto? Entonces, crecimiento y multiplicación no son lo mismo, pero sí tienen una conexión. Óigame, nosotros nos podemos multiplicar mucho, pero el crecimiento tiene que ser de acuerdo a lo que Dios diga. Escuche, ¿qué pasa si una persona crece más de lo normal? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si una persona llega a los 2 metros y sigue creciendo? No, medite. 2:10, 2:15, 2:20, 2:25, 2:30, 2:35, 2:40. ¿Qué pasa? ¿Está bien? Bueno. Entonces, qué bueno que vamos entendiendo que el crecimiento tiene que ser natural y proporcional. Escuche esto, un crecimiento natural y proporcional. Cuando una congregación crece de un día para otro, que eso es lo que se buscó durante mucho tiempo. Muchos ministros del Evangelio trataban de que su congregación creciera de un día para otro. ¿Cómo lo hacían? Invitaban profetas, invitaban evangelistas, invitaban gente famosa y se alquilaban lugares grandes. Bueno, yo lo que vi le voy a contar, yo vi en 4 lugares que se abrió una congregación de determinada denominación y se alquiló una bodega. En esa bodega cabían más o menos 500 personas. Se hizo toda la promoción de una campaña con un predicador famoso, y un mes después de que estaban haciendo la campaña, llegó el predicador. Ese día esa congregación no le cabía a la gente, no le cabía. Sencillamente en la calle quedaron personas de pie, mucha gente en ese lugar. Y claro, vino el predicador, hizo su predicación, llevó la palabra, oró, ministró. Sí, salieron adelante, dieron testimonio, qué bendición, gloria al Señor. La persona se fue y al próximo domingo llegaron 2. Y un mes después habían 4. Y 6 meses después habían 12. ¿Qué pasó? Pero el ministro decía, no, yo tengo que, en 3 meses yo tengo que tener esto lleno para comprar no sé qué y para abrirme a otro lado. Ese crecimiento no es natural. No, el crecimiento no es natural. Un niño no nace hoy y mañana tiene 1 metro de alto, no. Entonces también tenemos que entender que el crecimiento tiene que ser natural. Uno no crece en el conocimiento de Dios de un día para otro. Eso también se ha pretendido. Póngame atención. Yo he conocido personas que tienen 2, 3, 4, 5 años en el Evangelio y se creen doctores y se creen especialistas en la Biblia y todo lo atercan y pretenden, y nunca ni siquiera estuvieron en una escuela bíblica, ni siquiera. Pero ellos ya contienden y dicen que no, que no puede ser. No puede ser que usted o que yo en 5 años, sin estudiar a diario un estudio organizado, un estudio que vaya progresivamente analizando las cosas de la Biblia, en 5 años ya nos creamos doctores. No, sobre todo de la Biblia, hermano, sobre todo de la palabra, que no solamente se necesita estudio, sino el entendimiento que tiene que dar Dios para que usted y yo sepamos que lo que está diciendo la Biblia es así como está escrito, y no como alguien me lo explica, y no como alguien me lo quiere hacer entender, porque uno de los muchos problemas del Evangelio
es que muchos hombres, muchas mujeres trataron de hacer a la gente, trataron de hacerle entender cosas que la Biblia no dice. Y ellos también crecieron mal. Yo tengo un estudio que se llama, se me olvidó, que habla de los defectos de un niño cuando se forma mal en el vientre y los defectos de un cristiano cuando se forma mal en sus primeros días de cristiano. Cuando se le enseñan cosas que no son, cuando se le enseñan doctrinas erradas, ellos se enseñan mal. Mire, ¿cuántas personas en esto mismo de la internet escuchan por allá a alguien que dicen que la salvación no se pierde y empiezan a predicar eso como que tuviera base bíblica? Y uno les desbarata eso con 2, con 3, con 4, con 5, con 10 versículos bíblicos y ellos se resisten porque, escúcheme, crecieron mal, tomaron un mal alimento y se deformó su fe, se deformó. El crecimiento inadecuado deforma la fe. ¿Está entendiendo lo que le digo? Claro, y la persona empieza a creer en una doctrina errada. ¿Cómo se va a multiplicar? Oye, hermano, corra de ahí, corra, no se quede ahí, porque si usted recibe esa enseñanza, en usted se van a multiplicar una o muchas mentiras. Usted tiene que dejarse multiplicar de la verdad. Usted tiene que multiplicar la verdad para que cuando hable, usted hable la verdad. Entonces, el crecimiento tiene que ver todo con la multiplicación, todo con el que la verdad se vaya extendiendo. Mucho tiempo, hermano, en la iglesia se predicaron muchas cositas que son herencia de la religión tradicional y que son mentira, pero la religión tradicional las hizo creer que eran verdad. Y los cristianos, sin ir a averiguar a la Biblia, creímos que de verdad lo que ellos decían era verdad. Y hoy todavía escucho predicadores afianzando cosas que la religión tradicional nos heredaron, pero que no son bíblicas, que no son verdad. Una de esas, lo que le digo, es precisamente el proceso de la salvación que no es correcto. Vamos a continuar hablando del crecimiento, porque del crecimiento asimismo depende cómo nos vamos a multiplicar. Si crecemos naturalmente, significa que estamos estudiando, estamos entendiendo lo que se nos está enseñando y vamos creciendo en el conocimiento de Dios y en el entendimiento de su palabra. Así como nosotros podemos encontrar hombres de 40 años que todavía están esclavos de un juego de internet, que parecen niños chiquitos jugando y no trabajan, no quieren hacer otra cosa sino jugar, jugar y jugar. Así como nosotros encontramos señoras de 50 y 60 años, esclavas, óigame, esclavas de un casino. Sí, yo no sé quién les da plata, dinero, pero se meten a esos casinos y le meten monedas a eso. Y están como un niño. Ellos crecieron y llegaron a la edad adulta mal. Y son inmaduros, aunque su cuerpo ya está viejo, pero son inmaduros. Nunca maduraron, nunca aprendieron las cosas de los adultos. No. Asimismo, un cristiano, hermano, usted lo puede encontrar viejo en el cristianismo, pero inmaduro. Creció sin madurez. Y es ahí donde la Biblia, escúcheme, la Biblia dice en Gálatas capítulo número 4, vaya conmigo allá. Gálatas capítulo número 4, versículo número 1 dice, Gálatas 4:1 dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Entre tanto que el Hijo de Dios es un niño y es inmaduro, aunque haya crecido, en nada se diferencia de un esclavo, aunque es señor de toda la herencia que el Señor Jesús ganó para él, es semejante a un esclavo. ¿Por qué? ¿Qué lo tiene atado? ¿Qué lo tiene atado? La inmadurez. La inmadurez, la religiosidad, la falta de entrenamiento. No ha crecido en el conocimiento de Dios y en el entendimiento de su palabra. Así que esa es la otra parte, ¿no? La edad no determina el crecimiento, la edad no determina.
qué tan fuerte, qué tan agrandado esté el cristiano. ¿Cuántos años tiene usted? 20 años en el Evangelio. Pero empiece a hablar con él y verá. Se da cuenta que hay una cantidad de lagunas en su fe, en el conocimiento del Evangelio, que salpica de un lado a otro, que tiene una mezcla de unas cosas con otras. Mire, yo he hablado con personas que vienen de las religiones de espiritismo, como es la Gnosis. La Gnosis es una religión espiritista, netamente espiritista, que dice que se convirtieron al Señor, que se convirtieron al Evangelio, pero ellos siguen hablando de algunas partes de la Gnosis. Hablan de dos Evas, hablan de una cantidad de cosas tan esotéricas. Y entonces, ¿cuántos años llevas en el Evangelio? No, yo renuncié a la Gnosis hace 15 años, pero sigue hablando de la Gnosis. Entonces, ¿has crecido? No, no has crecido. Estás como un niño, estás como un chaparrito. No has crecido en el conocimiento de Dios. Se te mezclaron una cantidad de cosas que no te dejan crecer. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Aunque es heredero de todo, en nada difiere del esclavo. Mire lo que dice Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo número 2, versículo 18. Todo este capítulo 2 de Colosenses es muy importante leerlo y entenderlo. En el versículo 18 dice así: nadie os prive de vuestro premio. ¿Cuántos tienen un premio? ¿Cuántos tienen un galardón? Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. ¿Está entendiendo eso? ¿Sí lo entiende? Cuando la persona no sabe quién es Dios, quién es el Señor, y cuando no sabe quién es Él, se mete en unos problemas tan terribles como un niño chiquito, así, como un niño chiquito. Entonces, deja de obtener el galardón porque empieza a divagar su mente, y su mente se va hacia otra clase de seres. ¿Cuántos cristianos viejos hay pensando que ellos le pueden dar órdenes a los ángeles? Y hablando de ángeles con espadas desenvainadas. ¿Con relación a qué me estás hablando de ángeles desenvainados? No, me decía alguien, no, es que yo ordeno a los ángeles que vengan a mí, que ángeles con espadas desenvainadas. Espérese, ¿dónde dice la Biblia que usted le puede dar órdenes a un ángel? La Biblia me dice que los ángeles son seres espirituales, ministros de Dios. ¿Sí o no? Creados a tu servicio, al servicio de aquellos que han de ser salvos. ¿Es así o no? Pero no dice que usted o yo tengamos autoridad para darle órdenes a los ángeles. No, qué pena. Eso, el único que tiene la autoridad sobre ellos es Dios, el Señor Jesús. Importante que entendamos eso. Pero hay una cantidad de personas que en un crecimiento vano, en un crecimiento no real, en un crecimiento inadecuado en el conocimiento de Dios, andan hablando de los ángeles con espadas desenvainadas, que yo les doy órdenes, que yo invoco a ángeles con espadas desenvainadas. Pero y verá lo que le pasa. Entonces dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando la humildad y el culto a los ángeles. Entonces son orgullosos, ya no hay humildad, entonces son prepotentes, entonces son vanagloriosos y se creen el general de los ángeles, dándoles órdenes. Y dicen que los ángeles los cuidan. Bueno, está bien, yo no tengo problema con que alguien diga que a él lo cuidan los ángeles. A mí, según primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 18, a mí me cuida directamente, personalmente el Señor Jesucristo. ¿A usted quién lo cuida? Eso es. Entonces dice, siga leyendo conmigo: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal.
y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. A ver, pongamos en orden esto. Otra vez. El versículo 19 dice que alguien no está asido de la mano del Señor, de aquel que es la cabeza de todo. No, que se enredó con doctrinas que afectan la humildad y los hacen sentir superiores a los demás. ¿Sabe, hermano, qué descubrí hace muchos años? Que los más vanagloriosos son aquellos que se inventan cosas que en la Biblia no están. Los que más se sienten ufanos, orgullosos, aquellos que se sienten superiores a los demás cristianos, son personas que tienen doctrinas de error en su cabeza. Claro, eso es. Porque cuando usted y yo conocemos la verdad y entendemos la verdad, chiquiticos, porque sabemos que somos esclavos de Dios, siervos del Señor Jesucristo. Oiga, ¿sí está entendiendo o no? ¿Lo entiende o no? Mire lo que dice: afectando culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no se aferran, no haciéndose de la cabeza, que es Jesucristo, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Entonces aquí la palabra crece, 8:37, crece, 8:37, dice, es lo mismo, crecer, es decir, agrandar, literalmente o figurativamente, activamente, pasivamente, aumentar, crecer, dar crecimiento. Una unidad que se fortalece, que se hace más grande, que se hace más fuerte, eso es. Pero dice, crece con el crecimiento. La palabra crecimiento ya no es 8:37, sino 8:38. ¿Y sabe qué dice? ¿Qué significa 8:38? Del 8:37, que es de donde venimos, crecer, crecimiento, es todo, no más. Entonces dice, con el crecimiento que da Dios. A ver, tengamos en cuenta esto, para la multiplicación. Si nosotros no crecemos con el crecimiento que da Dios, pues hermano, nuestro crecimiento va a ser en vano. Vamos a ser grandes, tal vez para nosotros o para los hombres. Déjeme le explico esto, por favor. Déjeme le explico esto. Muchos de los hombres, a todos ellos los respeto y los admiro, porque han tenido un trabajo, un estudio. Pero muchos de los hombres que hoy son conocidos a nivel mundial como teólogos, son personas que estudiaron sí la Biblia, pero que se dejaron llevar por el entendimiento de muchos hombres antiguos, de muchos hombres llamados o denominados como eruditos. Y los eruditos se dieron a la tarea y se sintieron con la autoridad de decir qué de la Biblia es cierto y qué de la Biblia no es cierto. Ponga atención. Esas personas muy estudiadas están afectadas por el síndrome de los eruditos. Y los eruditos dijeron una cantidad de cosas anulando ciertos mandamientos de la Biblia. Óigame, nunca un erudito le aumenta a la Biblia, no. Un erudito lo que dice es que no, esto ya no funciona porque ahora estamos en otra época, este mandamiento ya no funciona porque somos el oriente, no el occidente, perdón, porque eso fue en el oriente y nosotros estamos en el occidente, esto aquí no funciona. Entonces ellos van restando valor y verdad a la palabra. Y cuando una persona con mucho estudio se metió no en la verdad de la Biblia, sino en las teorías de los hombres, yo le voy a recordar algo, mi hermano. Los libros que hoy hay de teología fueron escritos por personas en el siglo XVIII, en el siglo XVI, XVII, otros en el siglo XIX, sí. Muy pocos en el siglo XX. Pero le digo una cosa, con todo respeto, se lo digo. Hoy en día el cristiano tiene mayor entendimiento
que los que escribieron esos libros explicando las Sagradas Escrituras. Claro, se lo digo sin temor a equivocarme. Hoy usted tiene mayor capacidad para entender las Escrituras que esas personas que escribieron libros, estudiaron tanto, y uno empieza a estudiar esos libros, hermano, y se da cuenta que muchas de esas cosas el Señor le plació tenerlas en secreto, no se las dio a entender a ellos, y ellos empezaron a enseñar cosas. Hasta el día de hoy en la universidad se enseña que los hijos de Dios, de Génesis y de Job, son ángeles, y en ninguna parte usted puede comprobar eso. La Biblia nunca, por el contrario, la Biblia niega que el Señor le haya llamado hijo a un ángel. Nunca dijo Dios jamás a un ángel: mi hijo eres tú. Pero ellos siguen altercando, y si usted les pone otra cosa en las tareas, a mí me pusieron malas notas porque yo le decía, la Biblia dice, no, según el texto. No, señor, la Biblia dice, usted me está enseñando Biblia. No, yo le estoy enseñando hermenéutica, una ciencia traída de Hermes. Entonces, hermano, mire, es importante que usted, cuando escuche a alguien, lo haga con la Biblia en la mano, dispuesto a ser muy crítico con lo que yo le estoy diciendo o con lo que cualquier otra persona esté tratando de enseñar por la Biblia, porque si usted va a la Biblia puede comprobar si es verdad o no es verdad lo que le están enseñando. ¿Está entendiendo lo que le digo? Hermano, porque le repito, el síndrome de los eruditos ha dejado a muchos que tienen fama, escuche, y que fueron conocidos y reconocidos en el mundo entero, los dejó con falencias, con lagunas espirituales, con lagunas bíblicas. Y la persona que crece con esa clase de lagunas, hermano, se reproduce mal. Se reproduce mal porque los que le aprendan a él van a autorizar cosas que Dios no autoriza. El ejemplo está claro entre nosotros. Una de las cosas más fuertes que dijeron los eruditos hace mucho tiempo es que para nosotros era imposible practicar la idolatría. Aunque el Nuevo Testamento está lleno de las advertencias y nos explican cómo es que un cristiano puede caer en idolatría, ellos dicen no, los eruditos explicaron que ya no podemos caer en idolatría, o sea que pueden participar de Navidad, pueden participar de días de la Madre, de días del Padre, todas esas figuras religiosas católicas que se adoran, que sí, que se pueden celebrar esas festividades sin ningún problema, porque ya como no se sacrifican animalitos, porque como no hay la figura de un Astarot, no hay una figura de una diosa Diana, de una Venus, a quien irle a sacrificar los niños, que ya la idolatría no existe. Mentira, hermano. La idolatría es uno de los peligros más grandes que corremos nosotros los cristianos, porque podemos idolatrar una cosa o una persona. El dinero lo podemos idolatrar. Podemos idolatrar una persona y esa persona, pastor, ¿cómo distingo yo que puedo estar idolatrando una persona? Cuando usted, por complacer a esa persona, le desobedece a Dios lo que usted conoce de la palabra. Ahí está. ¿Cómo sé si yo estoy idolatrando el dinero? No diezma. ¿Le duele? Ya, sencillo. Y lo que sea el dinero, eso sí lo pone escamoso, y si tiene que mentir para conservar el dinero o ganar más, lo hace. Entonces puso como personaje más importante el dinero y a Dios lo hizo para un ladito. Venga. Yo me voy con usted allá en la eternidad, pero aquí en la tierra me toca ponerle cuidado al dinero, porque con dinero yo todo lo puedo conseguir. Entonces, si estamos aprendiendo de esa manera, estamos creciendo mal. Hace muchos años, 2005, se me sentó en la oficina que estaba por allí, todavía no se había echado la congregación para acá, un hombre que me dijo: yo soy supervisor de las iglesias de una denominación muy conocida. Llevaba 3 matrimonios, tenía problema con su tercera esposa y estaba pensando en dejarla.
que porque ya el Señor le había mostrado. Oiga, la persona que crece mal, la persona que es formada con defectos en el cristianismo, el diablo le empieza a hablar y él dice que es Dios. Su alma le habla y él dice que es Dios. Imagínense, 3 matrimonios y me viene a decir: pastor, yo quiero que me aconseje. Lo que pasa es que yo estoy a punto de, no se había divorciado todavía de la tercera esposa y ya estaba diciendo: me quiero casar con una corderita del Señor. El hombre tenía como 42 años. Bueno, de pronto menos, un poquito menos. Me voy a casar con una corderita del Señor, una mujer de 23 años de la congregación, aparte de todo sinvergüenza, una corderita del Señor, pastor. Y entonces le dije: pero varón, usted no es casado, usted tiene cara de casado. No, sí, claro, yo tengo 3 matrimonios, pero yo me voy a divorciar con la mujer que tengo. De hecho, está en otro lugar. De hecho, yo lo que voy a tener que hacer es delante del Señor deshacer el pacto y casarme con esta. Qué locura, hermano. Oiga, ¿quién le enseñaría a ese hombre así? ¿Por qué él, siendo una persona importante en una denominación cristiana muy conocida, por qué piensa eso? ¿Por qué vive de esa manera? ¿Por qué no está pegado, asido a la cabeza que es Cristo, para crecer en el conocimiento de Él y en el entendimiento de su palabra? ¿Por qué? Porque alguien mal formado se multiplicó en él. Porque alguien que aprendió mentiras le enseñó las mismas mentiras a él. Y él se multiplicó de una persona, ¿cómo llamarla? Defectuosa. En su entendimiento, en su conocimiento, defectuoso. ¿Y cómo forma una persona defectuosa a un hijo? Defectuoso también. También, igual. Por eso, hermano, es que una de las cosas que yo entiendo es que yo tengo que estar muy atento a reconocer si entendí mal algo de la Biblia. Y si alguno de ustedes se me acerca y me dice: pastor, usted entendió mal esto. Mire, ¿sabe qué? Todos mis sentidos se ponen en alerta. ¿Por qué? Porque yo soy consciente que como ser humano me puedo equivocar. Y si me equivoco, no me voy a quedar equivocado. Si me equivoco, yo me quiero corregir, porque yo quiero estar con usted en la eternidad junto con Cristo. Pero la persona, hermano, que aprende una mentira, la cuida. Póngase a pensar y verá. Háblele a una persona que tiene una doctrina de error, que creció mal. Él conoce su defecto y entonces, ¿sabe qué? Defiende ese defecto. Usted le dice a esa persona: mire, la Biblia dice, no, un momentico, lea tal cosa, y le repite los mismos versículos de la mentira que él aprendió. Pero él nunca se va a disponer a decir: si tengo un defecto, lo voy a corregir. Aunque soy adulto en el Evangelio, Dios me da la oportunidad de que mi defecto sea corregido. Yo voy a escuchar, hábleme, dígame, enséñeme. No, ellos no hacen eso. Ellos, y mire que la condenación es mayor por esto. La condenación en ellos es mayor porque alguien le quiere enseñar la verdad y ellos no lo aceptan. Ellos crecieron, se malformaron y desean seguir malformados. Desean seguir así para multiplicar a otros, no, para multiplicarse en otros malformados. ¿Se está entendiendo eso? Nosotros aquí en este punto, todos deberíamos pensar: oiga, ¿qué resabio tendré yo? En lo que he aprendido hasta el día de hoy, ¿qué cosa no será bíblica? ¿Qué cosa habré aprendido mal? Claro, hermano, porque es que ahí está la Biblia. La suma de tu palabra es verdad. ¿Qué cosa? La suma de tu palabra es verdad. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo número 12. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor. Crecer y abundar en amor, ¿qué es eso? Otra vez, léalo. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Mire, el crecimiento no solamente debería ser en dinero. Me gustaría que usted creciera mucho económicamente en esta tierra, para que honrara y exaltara la obra de Dios. Qué bueno, me gustaría.
Sin embargo, no es lo que el cristiano debería poner como meta final. Ser súper rico, no. ¿Sabe, hermano, que yo me he dado cuenta que solamente las personas de corazón quebrantado llegan a la iglesia, llegan a la congregación, a la Biblia, al Evangelio, y ponen como punto de llegada el ser muy ricos? Solo aquellos que crecieron en medio del rechazo, en medio de la escasez, en medio digámoslo, del hambre. Y si el Señor les permite ser pastores, uy, Dios mío, hermano, eso es un anhelo, eso es un deseo por enriquecerse, por crecer en dinero, por multiplicar el dinero. Ese no debería ser la prioridad de ningún hijo de Dios. Ahora, si Dios te da mucho dinero, aprovéchelo, disfrútelo. Oigan, ni un solo amén, qué cosa tan tremenda. Y el Señor os haga crecer. Aquí la palabra crecer no es ni 8:38 ni 8:37. Aquí la palabra crecer es el 41:21. Averigüe conmigo qué significa el 41:21. Dice así: hacer o ser más. Póngale cuidado. No está hablando de muchos, está hablando de uno, como venimos hablando. Hacer o ser más. En sí mismo, la persona hace más. Dios en él hace más. Él es mucho más, como lo que haya determinado ser, como aquel modelo que haya tomado. Escuche esto: hacer o ser más, es decir, aumentar transitivamente o intransitivamente, por extensión, sobreabundar, hacer abundar, crecer. Mire que está diciendo la Biblia que lo que estaba deseando Pablo es que cada persona, usted y yo, cada persona, aumentáramos en todas las cosas buenas, en toda la bendición de Dios. No solamente en el paso por esta tierra, sino también de cara a la eternidad. Porque la palabra transitivamente es, bueno, mientras que usted camine en esta tierra, que el Señor lo abunde en toda buena obra, que lo abunde en todo bien. Eso, recíbalo. Oiga, póngale cuidado. Hacer o ser más, es decir, aumentar transitivamente o intransitivamente, por extensión, sobreabundar. ¿A quién le gusta vivir sobreabundado? ¿A quién? Porque yo le quiero decir una cosa, Iglesia del Señor. Hace muy poco tiempo, hace algunas décadas atrás, pensar en que un cristiano tuviera mucho dinero, uy, eso era del diablo. Eso era pensar que, uy, hermano, usted está corrompido, mucho dinero, uy, hermano, ¿qué es eso? Eso no es de Dios. Los únicos que van a entrar al reino de los cielos son los pobres. Y se sacaban el texto bíblico, los pobres. ¿Cómo fueron ellos formados? Mal. ¿Cómo fueron ellos enseñados? Mal. ¿Cómo crecieron en el conocimiento de Dios? Mal. Claro, mal. Y así se multiplicaban. No, el cristiano tiene que ser pobre, el cristiano tiene que ser arrancado, el cristiano no puede ser rico. No, ¿cómo se le ocurre? Eso no es de Dios. El dinero es del diablo, el dinero es malo, el dinero es del uñón, del Satanás, del viruñas. Esa creencia vino del sur de Estados Unidos, que fueron los que nos predicaron a nosotros. Y así mucha gente se levantó y así mucha gente le enseñó a los demás. Recién llegado a la congregación, un hombre se me acercó después de unas 3 semanas y me dijo, yo no le había querido decir nada, y era como de confianza del pastor. Y me dijo, yo no había querido decirle nada, pero yo le quiero decir la verdad. Bethesda no. Y yo le pregunté, bueno, ¿y por qué? Porque usted dice que Bethesda no es. Porque es que aquí son idólatras, todos son idólatras. ¿Idólatras? Yo no veo estatuas, No. Es que la Biblia dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. Y mire esas mujeres cómo llegan con rosas pintadas en la ropa, dizque flores,
No, eso no se puede. Y yo no lo podía creer. ¿En serio? No, eso hay que vestir de un solo color. Y en la casa no tener cuadritos, dizque cuadros de pajaritos. No, eso es idolatría, hermano. Yo no lo puedo creer. ¿Sabe? Yo le pregunté para saber qué tanta formación tenía. Le dije, ¿cuántos años tiene usted en el Evangelio? Me dijo, yo tengo 26. Yo tenía en ese tiempo 36 años y él tenía 26 años solamente del cristianismo. Él tenía más o menos como 60 años. 26 años, 60 años, genéticamente hablando, y con esas cosas tan absurdas. Yo le pregunté, ¿a usted quién le enseñó? Me dijo, me enseñó un maestro bíblico que ya no se consiguen por ahí. Sí, claro, no se consigue porque esa clase de mentirosos se van muriendo. ¿No? Claro, entonces el tipo se rasgaba las vestiduras porque alguien se ponía, o en la casa tenía un cuadro con alguna. No, eso es del diablo. Eso es del diablo, un pájaro, una mariposa. No, eso. Entonces, lo que Pablo está diciendo es, y el Señor, usted mismo no, porque cuando uno crece de acuerdo a lo que quiere, cuando uno mismo busca aumentarse en poder, en dinero, está mal. Pero cuando el Señor se lo aumenta a usted, qué bendición. Eso será para bendición. Lo que el Señor traiga a nuestra vida, lo que el Señor nos entregue, será para bendición. Y el Señor os haga crecer y sobreabundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Está diciendo Pablo, nosotros cada día les deseamos lo mejor a ustedes, estamos creciendo en amor. Y cuando podemos hacerles el bien, cada día se lo hacemos. Eso es crecer en amor. Y le quería mostrar el significado de la palabra crecer en este punto. Pero vaya conmigo a la segunda carta de Pedro, capítulo 3. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, el último versículo de ese libro, versículo 18, 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Le está diciendo, ustedes crecieron con la verdad, pero no se expongan mucho a la mentira. Escuche, es muy importante entender y obedecer esto. A veces que porque nosotros creemos conocer la verdad, le abrimos el oído a cualquiera por ahí. Nos ponemos a escuchar cualquier persona. No, hermano, no. De hecho, las doctrinas que yo he podido estudiar, le pido permiso al Señor. Le pido al Señor que me confirme si yo puedo leer eso, no sea que me vaya a engañar. Y si Él me da permiso, yo lo hago. Si no, yo no leo nada que no sea la Biblia. Y cuando he querido estudiar alguna clase de doctrina de error, de hecho me he ido hasta el mismo lugar donde ellos predican, hasta la congregación, y les he dicho, ¿cuál es el libro más importante que ustedes tienen? Yo lo quiero estudiar. Eso de una vez, el libro del Mormón, aquí está. Claro. Entonces, siempre en oración y a la luz de la palabra, he querido darme cuenta dónde están los errores, porque Dios me ha dado el privilegio y el compromiso, la responsabilidad de enseñar. Pero el Señor nos está diciendo, tenga cuidado, no sea que pueda llegar a caer en el error de los inicuos. Léalo. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. ¿Cuántos estamos firmes? La Biblia dice, el que se crea firme, mire que no caiga. Ponga atención, no se ponga a abrirle los oídos a todo mundo, sobre todo si usted no conoce, si no está firme en la verdad presente. Escúcheme, Pablo lo dice también, Pedro lo dice también. Versículo 18 dice, antes de empezar por ahí a exponerse al error de otros, antes bien, creced en la gracia
y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. ¿En qué debemos crecer? ¿En qué debemos crecer? Tenemos que crecer espiritualmente, ¿sí? Vamos a orar por crecimiento espiritual, ¿sí? ¿Lo hacemos? No. Estudiemos, alimentémonos de Biblia, de la palabra, para que crezcamos en el conocimiento de la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso significa crecer en el conocimiento de Dios y en el conocimiento de su palabra, de su verdad, de su propósito. En esta parte, la palabra crecer es la misma, no de la anterior, sino de la Colosenses 2:18. Es el 8:37. Ya sabe usted lo que significa el 8:37. Se lo recuerdo. Crecer, es decir, agrandar, literalmente o figurativamente, activamente o pasivamente, aunque esté sentado, se va creciendo, se va inflando. Aumentar, crecer, dar crecimiento. Eso significa. Último texto, hablando de crecer. Lucas 2:52. Nunca entonces olvidemos, mi hermano, que si nosotros nos alimentamos bien, correctamente de la palabra, vamos a crecer fortalecidos en la verdad de Dios, fortalecidos, óigame, firmes en la verdad de Dios. Y todo lo que usted haga, si es conforme a la Biblia, y todo lo que usted diga, si es conforme a la palabra, le va a producir a usted, óigame, no solamente un fortalecimiento personal, sino que se va a multiplicar en otros. Póngame atención. Usted siempre se está multiplicando en otros, siempre. Unos lo escucharán y lo criticarán, pero otros lo escucharán y dirán: ay, eso es cierto lo que dice este hombre, esta mujer. Ay, y va empezando a maquinar, va empezando a meditar en lo que usted dice y se va multiplicando. Entonces, el cuidado que debemos de tener es: ¿cómo me estoy multiplicando en los demás? ¿Cómo? ¿En la verdad de Dios? ¿En la conducta correcta de un hijo de Dios? ¿O cómo? Bueno, lea Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Vuélvalo a leer. Y Jesús crecía, él también tuvo que crecer. Oiga, él tuvo que crecer y él tuvo que estudiar. ¿O no? Claro. Crecía en sabiduría, así como usted y yo. En estatura, bueno, yo ya no crezco más en estatura. Y en gracia, ¿qué acabamos de leer en la segunda carta del apóstol Pedro? Creced en la gracia. Le recuerdo lo que significa la palabra gracia, solo por recordársela. Como gratificante de manera o acción. Concretamente, literalmente, figurativamente o espiritualmente, la influencia divina sobre el corazón del hombre y su reflejo en la vida cotidiana, incluyendo gratitud. La gracia se demuestra en usted y en mí porque somos gratos. Otra vez. Lo que dice la palabra gracia es que es la afectación, la influencia divina en el corazón de todos nosotros, oiga, y la manifestación que tenemos nosotros hacia afuera. Esa gracia se tiene que ver y dice ese significado, incluido gratitud. Aquella persona que vive la gracia es grata, es agradecida. El que no, se queja. El que no, se queja. El que no vive la gracia, se queja. La que no vive la gracia, se queja. No, esto es muy duro. El evangelio es para valientes. No, esto es tremendo. No, el ataque. No, la lucha. No. ¿Cuál gracia, hermano? Él no sabe. No sabe. Entonces, escúcheme. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Nosotros deberíamos estar constantemente creciendo en el conocimiento y en el entendimiento de Dios y su palabra. Deberíamos estar creciendo. Mire, asegúrese que hoy usted aprendió algo más sobre el Señor y que ese algo viene de la Biblia, no viene de la boca de un hombre, no.
usted lo puede comprobar en la Biblia. Ah, no lo entendía. Ah, como me lo explicaron fue más entendible, pero está en la Biblia. ¿Lo puede entender en la Biblia? Sí, lo entiendo en la Biblia. Listo, quédese con eso. ¿Sabe? Yo le decía a alguien, y ese alguien es sí, yo creo que sigue vivo, no sé dónde estará. Es una persona muy entendida, muy sabia, muy reconocida por los demás. Y yo le preguntaba a esa persona, ¿por qué tiene uno que ir a la iglesia? ¿Por qué? ¿Para qué yo voy a la congregación? ¿Por qué me congrego? Él no supo decirlo, él dijo cosas. Porque si no se congrega, se va para el infierno. Bueno, no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre y listo. Pero a mí la Biblia me dice que usted y yo nos deberíamos congregar, porque bajo este ambiente, óigame, escúcheme, bajo este ambiente de donde se reúne la iglesia, es más fácil entender la palabra. Y cuando usted y yo tenemos entendimiento, cada vez que asistimos a un culto de enseñanza, de instrucción, de capacitación, entonces conozco un poquitico más al Señor, un poco más. Voy creciendo en el conocimiento de Dios y cada día entiendo mejor su palabra. Cada día puedo entender mejor cuál es el propósito de Dios en mi vida. Sé lo que puedo esperar de Dios y sé lo que no puedo esperar de Él. Ahora he puesto el diablo en su lugar. Ya no le doy la gloria al diablo. Ya no digo, es que el diablo me atacó siendo yo santo. No. Y ahora el diablo está vencido para los buenos hijos de Dios. ¿Sí o no? Ah, bueno. Dele la gloria al Señor. Dele la gloria a Dios. Aleluya. Así que, mi hermano, es muy importante tener mucha claridad en cuanto a lo que es el crecimiento, y mañana vamos a estudiar lo que es la multiplicación. Y esto hace parte de la introducción al tema de este mes, multiplicación. ¿En qué me debo multiplicar? ¿Qué puedo esperar yo que el Señor haya preparado para que yo me multiplique? Oiga, ¿qué puedo esperar ver que Dios multiplique Él a mi alrededor? Esas son buenas palabras, esas son buenas preguntas.